Ahí estamos ya grabando. Así que bueno, Filipenses capítulo 4, como decíamos, vamos a intentar terminar. Fede dejó la semana pasada en el versículo 9, ¿se acuerdan? Lo que aprendiste, recibiste, oíste, viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que vamos a arrancar con el último pasaje, ya prácticamente, antes de la salutación, y algo de la salutación también vamos a charlar. Este capítulo 4, hay quienes lo han bosquejado, por lo menos en este bosquejo que estábamos siguiendo, primero estaban los requisitos para gozar de Cristo, de la persona del Señor, que era justamente estos versículos que trató Fede la semana pasada, y ahora los resultados de gozar a Cristo. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a leer primero, vamos a tratar de imaginarnos, no leer de corrido, medio monocorde, sino vamos a tratar de imaginarnos cómo lo diría el apóstol si lo tuviera que leer él. Obviamente, nos estamos imaginando, no podemos, estamos teorizando, o especulando si se quiere, pero por ahí está bueno no leer tan de corrido, sino simplemente dar alguna entonación o algo que nos permita capturar quizás mejor la idea de quien escribe lo que encontramos en la palabra, ¿no? El apóstol decía lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien. Fíjense, hay muchas cosas para rescatar. Vamos a tratar de capturar lo mejor que podamos, la riqueza que tiene todo este pasaje. Fíjense que primero, versículo 10, él habla de que él se pudo gozar y alegrar en el Señor respecto de el cuidado que ellos habían tenido de él. Ellos estaban solícitos, estaban dispuestos, pero les faltaba una oportunidad para cuidar de él. Y después encontraron esa oportunidad. Seguramente a través de alguna ofrenda material. Tuvieron la oportunidad. No sabemos exactamente cuál era la circunstancia, pero de alguna manera esa circunstancia apareció y ellos pudieron tener cuidado. Siempre es importante tener en cuenta que en las iglesias de Cristo sus miembros se cuidan los unos a los otros. Y los siervos de Dios, especialmente los que son misioneros, que están en lugares complejos a veces, personas que están en la primera línea de batalla muchas veces, necesitan tener que la congregación o las congregaciones que quizás no están padeciendo las necesidades que ellos padecen, puedan tener ese cuidado. Y bueno, surgió la oportunidad y estos filipenses aprovecharon y él se goza, se alegra en ese cuidado que le transmitía, le daba a los filipenses. Y él dice, ¿por qué se gozaba? Dice, miren, yo no es que tenga escasez, no es por eso. Fíjense lo que dice, yo aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Y acá está hablando puntualmente de las cuestiones económicas, que hay bastante como para tratar. Respecto a esos temas a veces le tenemos miedo.
Le tenemos miedo porque, claro, hay muchísima desviación. Pero eso no quita que no tengamos que hablar de este tipo de cosas. Que no tengamos que hablar de ofrendas, por ejemplo. Porque son temas que la palabra de Dios la muestra. Y más allá de que a veces tenemos ciertos prejuicios, o ciertos pruritos, o ciertos pudores, como Pablo decía, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que considerar, aprender y poner en práctica todo el consejo de Dios. Y aún las partes que quizás pueden resultar más, llamémosle, que nos pueden dar algún temor de dar. Perdón. Pero que realmente son necesarias. Y este tipo de cuestiones son necesarias. Y fíjense lo que dice Pablo respecto de las cuestiones económicas, de su economía personal. Vamos a esto. Dice que él aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Dice que sabe vivir humildemente. Sabe vivir con lo justo. Pero sabe también tener abundancia. Él tuvo, quizás, probablemente, cuando antes de conocer al Señor, además de tener una instrucción muy importante, es muy probable que también la situación económica de él, por su propio oficio, hubiera sido bastante acomodada. Pero él dice, no, fíjate, que dice, estoy dispuesto a vivir a veces con lo justo, a veces con menos de lo justo, pero también estoy dispuesto también y sé cómo contentarme también en situaciones de abundancia. Estoy preparado, digamos, o enseñado para todo, para cualquiera de esas circunstancias. Ustedes saben, estaba justo acá buscando un pasaje, acá lo tengo. A veces uno tiene que preparar los pasajes ya de antemano. Proverbios capítulo 30, y a veces no lo hace, entonces por eso se desvía un poquito. Pero Proverbios capítulo 30, fíjense lo que dice el sabio Agur, quien escribe este pasaje del libro de Proverbios. Casi todos los proverbios eran de Salomón, aunque no todos, por lo menos no el capítulo 30, pareciera que no se sabe si el 31 sí o no. Pero este sabio Agur dice lo siguiente, Proverbios capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, le pide a Dios. Está orando, ¿no? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Él veía que tanto en la riqueza como en la pobreza había peligros. Y ciertamente a veces el Señor permite que personas vivan situaciones muy, pero muy difíciles desde el punto de vista económico. O muy, pero muy acomodadas también. Eso a veces ocurre. Pero ambas situaciones son situaciones de prueba realmente. Son situaciones complejas. Obviamente que uno elegiría, si tuviera que elegir entre ambas complejidades, uno elegiría la abundancia, ¿no? No va a elegir la pobreza seguramente. Y no está mal que uno trate de tratar de vivir un poquito mejor. Pero fíjense cómo lo interpreta. Dice, mira, yo tengo miedo de que si en algún momento ocurre que me sacie de por demás, termine negando el nombre del Señor y blasfemando el nombre, negando el nombre del Señor, decir quién es Jehová, si yo ya tengo todo y no necesito nada. Como le pasaba al hombre de la parábola, ¿no? Que dice que bueno, voy a derribar mi granero, voy a hacer otro, después le voy a decir al alma que ya tiene para saciarse, que ya tiene para comer, y miren si sería necio, justamente se lo retrata como el rico necio, y fíjense si era necio que creía que era el dueño de su alma. Ahí estaba la necedad más absurda y más grande que podía llegar a tener, ¿no? Pero bueno, dice, manténme del pan necesario. Si me sacio, tengo miedo de que me olvide vos. Y si caigo en situaciones de mucha pobreza, tengo miedo de blasfemar el nombre de Dios. Tengo miedo de ponerme en rebelde. Tengo miedo de ponerme resentido. Tengo miedo de que eso me afecte y me haga daño y termine haciendo daño y apartándome de Dios. Entonces, no me des ni pobreza ni riqueza, decía Agur. Y ciertamente
La parábola del sembrador también nos muestra esto, ¿no? Ustedes recuerdan, no vamos a entrar en detalle de la parábola del sembrador, pero ustedes recuerdan que cuando la buena semilla es sembrada, lo primero que hace Satanás es tratar de robar esa semilla, ¿sí? La que cae junto al camino y que se comen los pájaros, esa semilla, ¿sí? Eso es lo primero que trata de hacer. Por eso cuando escuchamos la palabra o algo así, y bueno, lo primero que quiere es que nos desviemos, que no prestemos atención, que a lo mejor habremos prestado atención, pero llegamos a casa, surgen temas quizás triviales, pero que demandan nuestra atención, nos vamos a dormir cansados, no reflexionamos, no meditamos en la palabra, y entonces eso es lo primero que quiere hacer Satanás. Pero fíjense que después, parte de esa semilla cayó junto al camino. Y esa semilla no tenía profundidad, y cuando vino el sol abrasador, que el Señor Jesús se emparenta con las dificultades, es ahí cuando esa semilla, esa planta se seca. Es decir, tipifica a los que aflojan ante las adversidades. Ante la adversidad se viene abajo el edificio. Y después están los otros, la otra parte de la semilla, es la que cae en medio de los espinos. Y dice que las riquezas y los afanes de este siglo tipifican a los espinos. Entonces, ambas situaciones son pruebas que el Señor puede llegar a traer a una vida, tanto la pobreza como la riqueza, tanto la prosperidad como la adversidad, son pruebas y son cuestiones que el Señor a veces permite que sucedan para ver efectivamente cuál es la calidad del corazón, cuál es la calidad de la tierra. Dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto abundante. Pero hay que tener en cuenta también, sí. Pasa que está hablando ahí, es para que nosotros sepamos, no para que Dios sepa. Dios sabe cómo. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Buen dato, buen punto. Sí, es así. Es para que nosotros entendamos bien de qué madera estamos hechos. Obviamente, Dios ya nos conoce, ¿no? A veces uno, digamos, uno pone a Dios en lugares humanos, como a veces la Biblia muestra, ¿no? Cuando habla el dedo de Dios, el brazo de Dios, pero a veces llevamos al extremo, decir, bueno, evaluamos, o Dios evalúa de qué manera, de cómo estamos. Dios ya conoce nuestro corazón, ¿sí? Y a veces exageramos quizás en algún antropomorfismo, es decir, en asignarle a Dios cualidades humanas. Pero lo cierto es que ambas situaciones son situaciones de prueba. Son situaciones que nos llevan justamente a conocernos a nosotros mismos y llevan también a veces a las personas alrededor a conocer lo que hay en la vida de una persona, ¿no? Entonces, preparado para cualquier tipo de situación, en todo estoy enseñado, dice el apóstol, ya sea para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está, digamos, la clave. Es un texto que aprendemos de memoria, lo aprendemos de chico. Siempre prestar atención, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones en donde trabajamos todos los temas de autoestima, de autoconfianza, de autoimagen, y a veces hasta es triste ver que en librerías cristianas está el tema autoayuda, y no podemos hablar de autoayuda. Desde el punto de vista bíblico no podemos hablar de autoayuda porque en realidad la Biblia nos enseña que efectivamente el poder está en Dios, no está en uno mismo. Obviamente que Dios pone características y da fortaleza a las personas. Él obra de manera tal que las personas pueden fortalecer su corazón, fortalecer su mente y también tener una adecuada imagen de sí mismo y una adecuada confianza en las cosas que puede lograr, tomado de la mano del Señor, siempre. Si no, es imposible. Cada uno piensa de sí mismo con cordura, dice el apóstol Pablo, ¿no? en Romanos, en el capítulo 3. Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, ni tampoco más bajo, que piense con cordura, con equilibrio, como corresponde, ¿no? Entonces, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, fíjense que, hablando de esto al respecto, los filipenses muestran algo muy grande y dan un ejemplo muy poderoso que Pablo quiere hacer notar.
y que tiene que ver con lo que él decía. Dice, sin embargo, bien hicieron, más allá de que él estaba preparado para cualquier circunstancia económica, hicieron muy bien en participar conmigo en mi tribulación, en darle una ofrenda, ¿sí? Probablemente monetaria. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, la iglesia de Filipos fue la que hizo un aporte importante para el sostenimiento del aporte. Y fíjense que lo desarrolló de una manera que se entregaron no solo una cuestión monetaria, que ya de por sí implicaba un sacrificio importante, sino que hicieron algo más que dar plata, llamémosle, ¿no? Dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ustedes saben que Tesalónica queda a 160 kilómetros más o menos de Filipos. Entonces, obviamente no había transporte. El caballo incluso era un bien muy lujoso. Y el carro ni hablar. La enorme mayoría de los viajes se hacía caminando. Y recorre una distancia de 160 kilómetros. No sabemos cuántas personas fueron, pero por lo menos 2 personas tienen que haber ido. Y recorrer 160 kilómetros implicaba como mínimo una semana de caminata. Como mínimo. Se entendía que, obviamente, los cuerpos estaban mejor preparados que ahora, ¿no? Para hacer caminatas largas. Nosotros no estamos acostumbrados. Capaz que hacemos una cuadra en auto, tenemos que hacer 2 cuadras y lo hacemos en auto. Pero obviamente que en aquel entonces las personas que viajaban estaban acostumbradas a caminar. Y incluso se decían que hasta quienes caminaban, quienes estaban acostumbrados a hacer viajes, tenían un promedio de 30 kilómetros por día en lo que podían llegar a recorrer. Con lo cual, podían recorrer distancias interesantes, pero estamos hablando de no menos de una semana de caminata. Y fíjense que el viaje, o sea, no hicieron un solo viaje de Tesalónica a Filipos. Perdón, de Filipos a Tesalónica. Hicieron un solo viaje, porque dice el texto que fueron una y otra vez, al menos 2 veces fueron, y al menos esas 2 veces fueron las que Pablo notó, porque dice, pues a una Tesalónica fueron, o quizás hayan ido y le hayan dado hayan hecho algún otro viaje aparte de este viaje que hicieron, de estos 2 viajes que hicieron de Filipos a Tesalónica. O sea, fíjense que no estamos hablando solamente de plata, estamos hablando de un esfuerzo realmente físico importantísimo. Más o menos un mes viajando, caminando, estamos hablando. Obviamente, no sabemos qué intervalo de tiempo tampoco, pero fíjense que realmente era importante el esfuerzo que estos hermanos hicieron para colaborar con el apóstol. Y ciertamente el Señor obviamente que pide que ofrendemos. Ahora vamos a ver algo de esto porque quedan un par de versículos que ahí vamos a ver algo. Pero ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento se acuerdan que el Señor había pedido, y ahora vamos a comentar algo sobre el tema, había pedido el diezmo de lo que eran los bienes económicos, el diezmo de la cosecha, ¿no? El 10%, ¿sí? Es una décima parte. Pero él también santifica, y dice que santifiquen un día de la semana, un día de 7. Entonces fíjense que el Señor pide una décima parte, le pide a los israelitas en aquel tiempo, una décima parte de sus bienes materiales, pero no menos de una séptima parte de su tiempo. Con lo cual, estamos hablando que el tiempo es un bien mucho más preciado que el dinero, o al menos en cuanto a lo que Dios pedía para las personas. O sea, no estamos hablando solo de plata, se entiende, ¿no? Cuando hablamos de ofrenda. Estamos hablando sí de plata, pero estamos hablando también de esfuerzo, estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de todos los recursos que el Señor nos da. En definitiva, ahora no me quiero adelantar a lo que viene después. Ahora hago el comentario que iba a hacer decir. Mira, fíjate que el versículo 17, fíjate lo que dice, porque ahora hay un parentesco entre esta ofrenda que hicieron ellos, de esfuerzo, de tiempo y de dinero también.
Y hay un parentesco entre lo que fue la ofrenda y entre lo que es el fruto. Fíjense, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Se acuerdan que estábamos viendo Juan 15, ¿no? ¿Cuáles son las formas que hay para dar fruto para el Señor? Una de las formas es justamente la ofrenda. Una de las formas es la entrega que podemos hacer para el Señor. Dice, no es que busque dádivas, busco fruto que abunde en su cuenta, en la cuenta que ustedes, en cuál es el producto final de su vida que le pueden entregar a Dios. Eso es fruto. Eso también es fruto. O sea, estamos viendo el fruto del Espíritu, ¿no? De Gálatas 5, vamos a ver después unas cuantas más, pero también una de ellas, quizás después vamos a entrar también más en detalle, es justamente la ofrenda. Es un fruto que Dios recibe con alegría cuando ve que sus hijos se entregan por completo a Él. Fíjense que no solamente la ofrenda se emparenta con el fruto, se emparenta también con los sacrificios que ofrecían los hebreos en la antigüedad, porque dice que esa ofrenda que hicieron, dice, lo recibió de Pafrodito, que fue seguramente uno de los... era quien llevaba la carta a Filipos, y era quien iba y venía también, era uno de los grandes viajantes que había ahí en medio del equipo de Pablo, y dice que lo recibió de él, y dice que recibió olor fragante. El olor fragante que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, se habla del olor fragante que significaban los holocaustos que entregaban los israelitas a Dios. Y Dios dice que lo recibía como olor fragante, como una entrega de lo que ofrendaban para él. El holocausto era directamente una ofrenda, no era una expiación o algo que tenía que pagar el precio de algún pecado o algo así. Era una ofrenda directa que le hacían a Dios. Y eso Dios lo veía como un olor fragante. Esto dice, tiene la misma característica para Dios. Es olor fragante. Es un perfume agradable que se puede disfrutar. Ciertamente, a veces tratamos de resistirnos a hablar de temas, como decíamos, de ofrenda, de plata, de todo eso. Pero la Biblia habla de eso, y no nos podemos escapar. Ustedes recuerdan que 2 Corintios capítulo 9, hay un pasaje bastante amplio, no vamos a entrar en esto porque no es tampoco la idea de hablar, de hacer un desarrollo o un estudio sobre este tema, pero fíjense que 2 Corintios capítulo 9, el versículo, vamos a tomar el 6, se podría tomar del principio en realidad, y leerlo hasta el final, todo el capítulo 9 en realidad. Pero fíjense lo que dice el apóstol cuando escribe a los corintios en este caso. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios que para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate que la ofrenda es una realidad. A veces se discute bastante en cuanto al diezmo. Realmente creemos que, por lo menos de nuestra iglesia, creemos que el diezmo surge en el tiempo de Abraham, después Dios lo promulga en la ley, ¿sí? Pero creemos que Dios hizo, que Jesucristo nos hizo perfectos a todos con una sola ofrenda, ¿sí? Con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados. Por lo cual, las exigencias que tenía la ley mosaica no corren en el tiempo actual. No estamos sujetos a la ley mosaica, ¿sí? Eso es lo que creemos. Ahora bien, entendemos que no existe la obligatoriedad o como autoridades de la iglesia nadie puede exigir. Entendemos que no se puede exigir el diezmo a las personas. Ahora bien, eso no implica que no sea necesario y no sea una práctica y un hábito sumamente piadoso y sumamente valorado y que hace sumamente bien el hecho de ofrendar. Y ciertamente en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo nos ha comprado por precio y que ya no somos nosotros mismos, ya somos de Él. Entonces a veces, como dijo algún hermano alguna vez, está buena
el cambio que hace. Ya la pregunta no es cuánto nosotros le tenemos que dar de lo nuestro a Dios. Si no, nosotros nos tenemos que preguntar, de lo que Dios nos da, ¿con cuánto me quedo? Y ahí, bueno, después cada uno lo podrá evaluar, y por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, obviamente, como alguien también hizo notar, el dador alegre no es el que da un pesito. Pero sí que hagamos que lo que demos, lo demos con alegría. Y dice, ciertamente también existe mucha deformación, pero la realidad es que dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto no quiere decir que la ofrenda tiene que ser una inversión y que se pueda presionar económicamente a las personas diciendo, no, vos te tenés que dar a Dios porque Dios te va a dar el doble, el triple, te va a multiplicar por 10. No creemos eso, estamos totalmente en contra de la teología de la prosperidad, como se le llama. Entendemos que las cuestiones de prosperidad van mucho más allá de lo material, hay una prosperidad mucho más importante que la prosperidad espiritual. Pero ciertamente también es una realidad que está trayendo la figura de un agricultor que a veces tenía una porción de semilla, que a veces tenía que decidir qué hago con esta semilla. ¿Lo convierto en comida o lo año que viene? Y a veces esa decisión tenía que tomar la persona. Y dice, bueno, en base a esta decisión que vos tomes, también va a depender cuál va a ser tu situación. No por una cuestión mágica o por una cuestión esotérica, sino por una cuestión lógica y razonable. Dice, bueno, dice, y quien siembra escasamente, obviamente no, lo que se cosecha es, si bien a veces el rinde es mayor, es menor, depende de si hubo sequía, inundaciones, guarda una relación con lo que se sembró. Entonces, entendemos y decimos, no creemos que haya motivos para presionar a las personas, pero también entendamos que la ofrenda es un acto que Dios valora y termina siendo un fruto agradable para Dios, termina siendo un olor fragante, ¿sí? Es algo que es un producto final de la vida que le podemos entregar a Dios. Hay un pasaje más en la primera carta a los Corintios, ¿sí? El capítulo 16, en el versículo 2, el apóstol también habla de este tema y dice el versículo, por ejemplo, después pueden entrar más en detalle de nuevo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De manera que él está diciendo, miren, el primer día de semana, conforme a lo que hayan prosperado, es decir, hay que guardar una cierta proporcionalidad, no sé si el 10%, el 5%, el 3%, el 15% o el 20%, no sé, pero conforme haya prosperado, hay una proporcionalidad que necesariamente vos tenés que guardar. Y de esa manera, bueno, de esa manera ustedes van a poder cumplir con lo que les está pidiendo el Señor, ¿no? De también desprendernos de parte de lo que Él nos da, ¿sí? Y considerar que verdaderamente todo es de Él. Y que parte de eso, quizás, se lo tenemos que devolver. Eso en cuanto a lo que dice acá, podríamos, si se quiere, ahondar más. Y me queda una cosita solamente, la vamos a terminar como para cerrar y no dejarlo mucho, si no, se nos termina aunque ya es tarde, se nos termina el estudio dejando algo pendiente. Saluda finalmente el apóstol, ¿no? Saluda, dice, miren, mi Dios, versículo 19, va a suplir todo lo que falte, conforme a sus riquezas. De lo que ustedes le den a Dios, no se hagan problema, que Dios lo va a suplir. No se hagan drama. No se hagan tantos problemas. Dios sabe, ¿sí? Dios tiene contado hasta los pelos de la cabeza que tenemos cada uno. No sé, lo de Jorge por ahí son más fáciles de contar, pero lo de Marcelo también. Acá nos falta uno, ¿no? Pero Dios, de Pedro también acá señala la Cristo. Bueno. Algo más hay. Hay algo más, sí, andamos bien. Todavía venimos a pan.
Pero el Señor conoce absolutamente todas las cosas y sabe, dice, va a suplir lo que falta. No se hagan problemas, no se hagan tanto drama, no se hagan tanta historia. Que lo que ustedes den, el Señor lo va a suplir. Él sabe que si se te rompieron los zapatos, capaz que necesitas un parcito nuevo. No te hagas problema. ¿Sí? Mi Dios pues suplirá todo lo que falte. Y vienen los saludos, una doxología al Señor, al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos, y los saludos. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo también los saludan. Pero fíjense este detalle del versículo 22, y con esto terminamos. Todos los santos les saludan, especialmente los de la casa de César. Especialmente los de la casa de César. Ustedes saben que ahí mismo también en Filipenses, ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, en el capítulo 1, si digo bien, versículos 12 y 13, el apóstol decía, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La guardia pretoriana era la guardia del emperador romano, del César de turno, en todo el pretorio y a todos los demás. Él estaba preso en Roma en ese momento, ¿sí? Recordamos. Y dice que, miren, me sucedieron muchas cosas feas, pero lo bueno es que todo redundó para el progreso del Evangelio, y las prisiones que él sufría se hicieron patentes en Jesucristo en todo el pretorio y en un montón de lugares más dentro de Roma. Y cuando llega el final de la carta, termina y dice, bueno, saluden a todos los santos, qué sé yo, denle mis saludos, mis abrazos. No entra tanto en detalle como la carta a los romanos, que nombra un montón de personas, por ejemplo, ¿no? No entra tanto en detalle, pero dice, todos los de la casa de César los saludan. O sea, la misma guardia pretoriana que custodiaba al emperador había recibido el Evangelio de parte del apóstol Pablo. Y todo había redundado, todas las adversidades habían redundado para el progreso del Evangelio. Y esto parece increíble, pero Pablo siempre tuvo el deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio. Y nunca se le daba la oportunidad. Cuando escribe a los romanos habla de eso, ¿no? ¿Y cómo se le dio la oportunidad? Y tuvo que ir preso en un viaje que fue caótico, que casi naufraga, que lo pica una víbora, que pasaron un montón de cosas, y al final del juego llega a Roma como un preso, como un presidiario, pero donde el Evangelio empieza a extenderse y prácticamente a tener ya su crecimiento más explosivo, diríamos, en ese momento, en esa etapa, a raíz de todas las pruebas y todas las adversidades que tuvo que sufrir el apóstol. Fíjense si lo que hace Dios no tiene un costado misterioso, pero que no deja de apasionar. Porque esas cosas que Dios está preparando, ¿no? Que cuando el apóstol tiene un montón de oportunidades como para quedar libre cuando se lee en el libro de los Hechos, pero termina preso, y termina viajando, y termina yendo a Roma, y el testimonio empieza a explotar. Muchas personas pasan de muerte a vida. Es lo que hace Dios. Es lo que hace Dios cuando alguien se entrega. Y cuando hablamos de entrega, no estamos, como decimos, hablando solo de plata. Pero alguien se entrega y se entrega por completo. A veces las cosas no salen como se esperaba, como la pensaba, pero Dios estaba mirando un paso más allá. Y está bueno, ¿no? Ustedes se acuerdan, en el libro de Hebreos dice que el Señor Jesús sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio, el escarnio, los golpes, pero dice, da una pequeña clausulita antes, y dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y sufrió todo eso. Porque estaba viendo una jugada más adelante. Y nosotros podemos confiar en que tenemos un Dios que mire una jugada más adelante. Y que de alguna u otra manera, simplemente si nos entregamos y confiamos, Él nos va a mostrar cuál es esa jugada que Él está viendo y que nosotros no vemos, naturalmente. De alguna manera Él lo va a mostrar. Y la carta termina así. Termina, los de la casa de César lo saludan. Fíjense qué ejemplo que nos da. El ejemplo de los filipenses, de entrega total. El ejemplo de Pablo, lo que significó y cómo resultó toda una vida entregada al Señor. Y ahí terminamos, ¿no? Terminamos con el libro de Filipenses. Terminamos como en el capítulo 1 el apóstol podía magnificar a Cristo
a través del sufrimiento, a través de su cuerpo, de su vida, también a través de la conducta, nos muestra que podemos magnificar a Cristo, podemos imitar a Cristo, siendo semejante a Él, siguiendo su ejemplo. Nos mostraba las razones para imitar, los ejemplos de Timoteo, de Epafrodito, cómo lo habían imitado a Cristo. Podemos conocer más al Señor, lo que significa cómo progresar en el conocimiento de Cristo, cuál es la excelencia, cuál es la meta final de ese conocimiento, y luego podemos gozar de nuestro vínculo con el Señor. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son esos resultados? Los resultados son esos, ¿no? Entrega, que Dios valora y que Dios luego recompensa. Así que bueno, terminamos con Filipenses, en la bondad del Señor. Arrancaremos con las cartas de Pedro la semana que viene. Pero bueno, este viaje creo que fue muy interesante, hemos podido aprender mucho y esperemos que entre todos los hermanos también que vayan preparando y todos los que vayamos estudiando también podamos incorporar todo esto y podamos recibir mucha enseñanza para la vida, al igual que la carta a los Filipenses nos mostró en todo este tiempo. Oramos para terminar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias porque, Señor, nos has traído hasta acá y hemos podido meditar y considerar, Señor, todo lo lindo y todo lo bello, Señor, que es tu palabra y lo bien que nos hace. Señor, te agradecemos, Señor, por tu cuidado, por tu bondad. Te agradecemos por el ejemplo, Señor, los ejemplos distintos que nos da en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por las enseñanzas y te agradecemos por tu soberanía, por tus propósitos perfectos. Te pedimos que siempre podamos honrarte, siempre podamos tener una respuesta positiva a lo que son tus deseos, tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento. Te pedimos que bendigas a cada hermano, que bendigas todos los motivos de oración que se han presentado. Señor, que bendigas las reuniones en el fin de semana y que en todo tiempo, Señor, podamos honrarte, podamos glorificarte, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias de nuevo por